Algunos de los trabajos más duros, peligrosos y peores pagados del mundo se encuentran en Dhaka, la ciudad más densamente poblada del mundo, donde hay tantas personas que contratar a un hombre por un día es más barato que comprar un six-pack de cerveza. A estos trabajadores se les paga aproximadamente $7 por día, trabajando de 8 a 10 horas diarias. Algunos deben trabajar hasta 18 horas al día usando su fuerza para ganar tan solo $6. Por esta razón, en este país no se utilizan máquinas para construir ni para hacer carreteras, porque es más barato contratar humanos que alquilar máquinas. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en el quinto país más densamente poblado de la Tierra. Estamos en Bangladesh, únicamente está detrás de naciones como Singapur o como Mónaco, lo que significa que entre los países grandes, este es el más densamente poblado del mundo. Estamos hablando de que aquí en un territorio de 147,000 kilómetros cuadrados, más o menos 3 veces Costa Rica, un territorio casi como el de Nicaragua. No viven ni 5 millones como en Costa Rica, ni 7 millones como en Nicaragua. Aquí viven 170 millones de habitantes. Hay personas por donde se vea. Y extra, estamos en Dhaka, la capital del país y la ciudad más densamente poblada del mundo. En una zona como esta, se estima que hay aproximadamente 150,000 personas en 1 kilómetro cuadrado. Esta extrema sobrepoblación ha traído un problema inimaginable y cruel. Al haber tantos hombres dispuestos a trabajar, las máquinas son un lujo innecesario. Las empresas y el gobierno prefieren contratar a cientos de trabajadores que alquilar una máquina, porque es más barato pagarle a un hombre por una semana que alquilar una máquina por un día. Por esta razón, las calles de Dhaka son construidas con picos y palas en lugar de usar perforadoras, y los obreros cargan toneladas de materiales sobre su espalda en lugar de usar montacargas. Incluso lugares como Dubái importaron trabajadores de Bangladesh para levantar sus increíbles edificios. Un problema que trae la extrema sobrepoblación, del que muy pocas personas hablan, es de la falta de empleo, porque hay tanta gente que hay una saturación en el mercado que hace casi imposible obtener un trabajo. Y sumado a eso, el problema de extrema sobrepoblación en esta ciudad no se debe a una alta tasa de natalidad. No es como que nazcan un montón de bebés cada año, más bien la tasa es baja, sino que migran de las zonas rurales de Bangladesh alrededor de 700,000 personas todos los años. Y eso empeora las cosas, porque hace más difícil obtener un trabajo y hace más cara la vivienda. Por ejemplo, imagínense que el pueblo o en la ciudad donde ustedes viven hayan 10 taxistas que abarcan toda la zona y que hayan 3 barberos. Imagínense que llegaran de repente 500 taxistas y 300 barberos. La única forma de competir es bajando demasiado los precios, y aún así habrán quienes se queden sin trabajar. Eso es lo que pasa en esta ciudad. Por esto mismo nos encontramos que en cada esquina hay un montón de personas esperando su oportunidad, esperando su momento para trabajar, y por esto se vuelve demasiado barato. Esta es la razón por la que a esta ciudad se le llama la ciudad de las máquinas, de una manera cruel, porque se dice que los hombres aquí son como máquinas que trabajan de 12 a 18 horas al día por un salario absurdo. Entonces sale más barato contratar personas que utilizar máquinas para todo. Estamos viendo una construcción de un edificio que va a ser de 7 pisos. Es gigante y es impresionante ver cómo las bases que se van a meter, no sé, 20 o 30 metros bajo tierra, son hechas por hombres. No hay maquinaria como comúnmente se levanta un edificio, porque es mucho más barato pagar a que hombres lo hagan que traer una excavadora, por ejemplo. A estos trabajadores se les paga aproximadamente $7 por día, trabajando de 8 a 10 horas diarias. Los señores que están aquí visualizando la obra son los jefes, me imagino que son como los maestros de obra, y me parece muy impactante que yo creo que este niño de rosado, a mí me parece menor de edad, incluso el de azul. Hello. Hello. Sí, definitivamente. Hello. Definitivamente tiene que ser menor de edad y ya está aquí trabajando en la construcción. Con tantas personas, el espacio es escaso y los alquileres son altos. Abrir un local propio es casi imposible. Por esta razón, las calles se vuelven talleres improvisados, el espacio de trabajo de los zapateros, donde electricistas arreglan electrodomésticos en las esquinas, o donde los vendedores se instalan hasta debajo de un camión para tener un lugar donde trabajar y vender. Cada centímetro de tierra aquí tiene dueño. Por ejemplo, no es nada raro encontrarse en la pura orilla
orilla de la calle a un barbero haciendo su trabajo. Nos cuenta que un corte como este puede costar 50 centavos de dólar y que corte y barba, el corte completo, cuesta 80 centavos de dólar. E incluso se pueden encontrar doctores en la calle. Nos cuenta que él gana aproximadamente unos 120 dólares al mes instalado aquí en la acera, y no solo hace cosas como tomar la presión, sino que incluso hace glicemias y da tratamientos iniciales para diabéticos. Hacerse una prueba de sangre vale aproximadamente $1, y este análisis para ver en cuánto tengo la presión de la sangre vale 20 centavos aproximadamente. ¿Ok? Estamos bien. Vamos como nuevos de la presión. Por ejemplo, en esta orilla del río nos encontramos a alguien que está vendiendo comida callejera. Por este otro espacio, salam aleikum, alguien que está vendiendo té. En este otro pequeño espacio, alguien que está vendiendo pan casero. Y si seguimos caminando más hacia la orilla del río, nos encontramos a alguien que tiene un pequeño mercadito, que de hecho, gracias a Dios, porque ocupa un agua. Salam aleikum. Which country are you from? Costa Rica. Costa Rica. Yes. My goodness, what a beautiful country. Thank you. Bangladesh, beautiful country. Incluso hay un taller mecánico aquí a la orilla del río. Estos señores se armaron el arreglo de bicicletas aquí en la pura orilla. Vean todos los clientes que tienen. Aquí está el otro arreglando esta, y vean todas las que tienen en la cola, y allá detrás el río. El salario mínimo oficial en Bangladesh es de 12.500 takas al mes, aproximadamente $100, lo que significa que una gran parte de la población vive con $3.3 al día o menos. Uno de los trabajos más difíciles, peligrosos y peores pagados de Bangladesh lo encontramos en las orillas del río Buriganga. Este es uno de los trabajos más difíciles que se pueden encontrar en la ciudad. Son los que se encargan de reparar o de desmantelar barcos de acuerdo a su estado. Los barcos llegan, los ponen aquí, y si están totalmente inutilizables, le van sacando parte por parte todo el hierro para después utilizarlo para construir. Venden las hélices, venden todo por separado, o si aún se puede utilizar, lo reparan y lo vuelven a echar al agua. Este trabajo aquí tiene mucha demanda porque este puerto que tenemos aquí es el puerto de río más grande de todo el sudeste asiático. Entonces hay muchísimas personas que se dedican a hacer desde el trabajo más bajo, como lijar o pintar el barco, hasta incluso soldar bajo el agua, que es un trabajo muy especial. Lleva otra maquinaria y otras complicaciones. আমার নাম কাজল, আমরা ওটাকে 8 ঘন্টা ডিউটি করে 2700 টাকা রোজ পাই। আমি একজন ডগ ইয়ার্ডের শ্রমিক। এই ডগের নাম হচ্ছে বাহাদুর সাহেবের ডগ। কাজ করি প্রায় 30 বছর। 30 বছর এই লাইনে আমরা আছি 30 বছর থেকে। Una de las cosas más impresionantes de esta entrevista es que le pregunté cuál es la peor parte de este trabajo, y dice que no hay peor parte, que él ama este trabajo. You don't have problem. No problem. No problem. No problem. You love this. No, কোনো সমস্যা নেই। Impresionante. La gente hace los trabajos felices. Realmente esto es impresionante. No sé cuántas veces lo he dicho hoy, pero los trabajadores aquí en Bangladesh no por nada se dice que son como máquinas. Vean cómo trabajan sin ningún tipo de seguridad. Incluso vean aquí cómo tienen estos, no sé, están colgando ahí con algo hechizo. No tienen escaleras, no tienen andamios, no andan arnés. En las fábricas trabajan sin nada que les filtre el plástico. Por supuesto, esto es parte de algo muy cruel, de cierta manera, que no haya regulación, que no haya ley que les dé ciertas garantías, pero son como máquinas. Vean aquí a todo el mundo trabajando y arreglando barcos, y nadie se queja. De todos los que hemos entrevistado hoy, dicen que está bien el trabajo que tienen. আমার নাম মোহাম্মদ মাসুবিল্লাহ। আমি এই জায়গায় 6 মাস পর্যন্ত যাবত কাজ করে আছি। আমার বেতন 450 টাকা। কাজ করি 8 ঘন্টা। হাতে দিয়ে কাজ করলে ঠোকা দিয়া একটু খারাপ লাগে, কালে শব্দ আসে। Este trabajo que vamos a ver a veces requiere hasta 18 horas de trabajo sin parar. Resulta que aquí lo que hacen es tomar las piezas de los barcos que desarman, como esta hélice, por ejemplo, que está quebrada, que ya no funciona. La tienen que agarrar, meterla en un horno, que de hecho ahorita esto está hirviendo. Y no hay ningún tipo de seguridad aquí, no hay nada que indique nada. La gente no anda mascarillas, no anda nada. Aquí derriten la hélice y la hacen hierro líquido. Y después aquí adentro hay un muchacho que se encarga de cavar la forma de la hélice, como la podemos ver allá al fondo. Y una vez que está hecha la forma, echan el hierro líquido o este material líquido para que la hélice quede nueva y totalmente reparada. A veces se trabaja hasta 15, 16, 18 horas de acuerdo a la demanda que tengan, y ganan $130
al mes, aproximadamente 75,000 colones. Dentro de todo lo que hemos visto, ni siquiera hemos mencionado la cantidad desbordante de basura que genera esta sobrepoblación extrema. Solo vean lo que tenemos por aquí, al fondo el río Buriganga, uno de los más contaminados de todo el planeta, de los pocos que ya murieron biológicamente por la contaminación, y además Bangladesh, el país más contaminado de toda la tierra. Eso es algo que vamos a ver más adelante en un video completo, así que suscríbanse, denle muchísimo amor a este contenido si les gusta, que es bastante difícil venir hasta aquí. Uno de los trabajos más sobresaturados en Dhaka son los transportistas de carga. Normalmente las personas que no estudiaron ni tuvieron oportunidad de aprender nada se dedican a este tipo de trabajos. Sin embargo, son una parte esencial del sistema de transporte y logística de la ciudad. Muchos trabajan llevando materia prima a pequeñas fábricas de plástico. 1200-1500 টাকা ইনকাম করি আলহামদুলিল্লাহ এমনি খুশি আল্লাহ দিলে সংসার সাথে আমরা থাকবে এটা থাকলে কি করে সব কি ব্যবস্থা করেন জানি Algunos simplemente realizan el transporte que les soliciten. আমার নাম আব্দুল মালিক, আমি এই যে মার্কেটে ভ্যান চালাই, এই কাপড়ের টিপ মারি কাজ করি, দিনে 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা কিন্তু কাজ করি, 1800 1200 রোজগারের উপর নির্ভর চলার এই পর্যন্ত খুশি, এছাড়া আর কি। Y otros se dedican a llevar cargas de hasta 1 tonelada. মোহাম্মদ শাহ আলম 35, এখন ঠিক নেই 1700-1800। আপনার কি ভালো লাগে এই কাজ? কারণ আল্লাহ যতদিন রাখে ততদিন করবো। Esto no tiene sentido. Vean la carga que lleva este carguero. Es como que si fuera un camión. Es de las personas que se dedican a jalar cosas aquí en Bangladesh. Y vean el tamaño de la carreta y de la carga. La carga que trae este señor es tan grande que colapsó el tráfico. De hecho, vean, la gente está gritando. Está todo el mundo enojado con él porque la carga, vean, donde la trae, pegan por donde va pasando y no puede pasar. Tras de eso, la gente de igual manera se tira y empeora las cosas. Lo que estamos a punto de ver me desgarra el corazón, y es que toda esta problemática llega hasta los niños. Vamos a entrar a una fábrica de plástico, que incluso con mascarilla siento el plástico entrando por mi nariz, y aquí nos encontramos un niño que puede tener 10 años tal vez, y el trabajo que él tiene es ir agarrando los plásticos que va sacando esta máquina, sacarlos y pulirlos sin ningún tipo de protección, ni siquiera con mascarilla. Y aquí detrás están sacando tapas plásticas también. Esta es una fábrica de alguna persona, los contrata a ellos, y por ejemplo el niño, que no sabemos si está diciendo la verdad, el niño gana aproximadamente $70 al mes trabajando de 6 a 8 horas diarias aquí. En Dhaka, mientras algunos trabajan hasta 18 horas al día por salarios miserables, hay quienes ni siquiera tienen acceso a un empleo. Los Ishra son una comunidad transgénero reconocida como un tercer sexo oficial en Bangladesh, y aquí las oportunidades no existen para ellos. Tienen que sobrevivir pidiendo en las calles y vendiendo su cuerpo. Comúnmente las personas sienten la necesidad de darles dinero por la situación en la que viven. Debido a la falta de espacio y al aumento en los precios de la vivienda, muchas personas duermen en sus medios de trabajo, en camiones, en carretas, bajo las escaleras. Quienes logran pagar un apartamento deben vivir hacinados en cuartos muy pequeños, o hay quienes incluso viven bajo los puentes. 30 বছর ধরে এই জায়গায় থাকি, বাসা ভাড়া করে থাকার তৌফিক আমাদের নাই। বাল বাচ্চা লয়ে বহুত কষ্টে আছি, এখানে 20-25 জন লোক এখানে থাকে। মশা ডেলে ঘুমাইতে পারি না, আবার বৃষ্টি নামলে মনে করেন যে এখানে আসতে হয় মানুষের জায়গায় মার্কেট মুখের সাইডে ঘুমাই থাকি। পোলাপান বহুত কষ্টেই আছি, আমাদের তৌফিক নাই যে একটা বাসা ভাড়া লয়ে থাকার। আর 30 বছর ধরে এই জায়গায় একই জায়গায়। Debido a la extrema sobrepoblación, los hospitales están sobrecargados. Este que está aquí detrás es un hospital público en Bangladesh, y se estima que solo hay 5 doctores por cada 10,000 habitantes. Y además los hospitales privados son inaccesibles, son impagables para la mayoría de la población. He visitado lugares caóticos, lugares sobrepoblados, pero nunca en mi vida algo como esto. Es que vean, el tráfico no se mueve. Incluso hay momentos en el que la gente no se puede mover, porque el tráfico bloquea hasta este pequeño paso que hay para personas. Si quiero ir al otro lado, tengo que pasar por encima de un transporte público, y cuando va a pasar un carro, colapsa todo.
Ahí es cuando yo les digo, cuando va a pasar un carro, vean, toda la gente tiene que ahorillarse para que el hombre pase. La gente lo golpea, le avisa que cuidado, pero es normal, o sea, nadie se enoja. Solo yo estoy totalmente sorprendido, pero para ellos no pasa nada, totalmente normal. Amigos, los mercados en toda esta parte del mundo son una locura y específicamente aquí en Bangladesh, estas son las carnicerías baratas donde viene la mayoría de la gente a conseguir pollo, pescado, camarón, porque resulta que los supermercados no son accesibles, son como para la gente rica. Entonces aquí es donde nos encontramos la carne, los vegetales, incluso hay venta de animales vivos. Algo curioso es que normalmente los mercados que he visitado de este tipo huelen potente, como que usted quiere salir corriendo, pero aquí no. La verdad es como que si fuera un mercado dentro de lo que cabe, dentro de lo que vemos, limpio. El pollo aquí lo venden a $2.50 el kilo, 1.250, y algo muy curioso es que tienen palomas. Yo creí que las palomas las tenían para comer a la venta, pregunté que cuánto valían, pero me dicen que no, que son mascotas. Que en el Islam, o al menos aquí en Bangladesh, se cree que tener palomas es de buena suerte. Entonces en los negocios hay quienes tienen palomas de mascota. Esto que están viendo en este momento detrás de mí es una subasta de frutas y vegetales. Están descargando un contenedor y la gente va haciendo ofertas. Todas estas personas que ustedes ven aquí a la orilla de la calle, ni siquiera hay espacio. Vean cuando pasan los camiones cómo se pone esto. Todos ellos están haciendo ofertas por las frutas y los vegetales que están ofreciendo los vendedores. Esto es un mercado mayorista. Es una locura. A simple vista, en las calles de Bangladesh hay un negocio muy turbio y es que nos encontramos miles de tarjetitas de estas en el suelo. Tarjetas que, por lo que me dicen, si usted llama puede conseguir muchas cosas, desde una dama de compañía hasta drogas de todo tipo. Y ustedes se preguntaron por qué la policía, si está el número aquí regado en el suelo, no hace nada. Es porque como que son bandas muy grandes que sobornan la policía y así es como trabajan ese tipo de cosas aquí en este país. Está empezando a soplar un poco de viento porque están a punto de empezar las lluvias en Bangladesh que traen un caos total, y cuando sopla el viento el polvo se pone insoportable. Se le mete a uno en los ojos, se le mete en la garganta, en la nariz, no se puede respirar. No sé si lo alcanzan a ver, toda esa neblina es contaminación y polvo. Esto es algo que nunca pensé llegar a ver, y es que estoy viendo un electricista arreglar un cable, arreglar a alguien que tiene un problema de electricidad en medio del caos de cables eléctricos que hay en esta ciudad. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el increíble e impactante video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que vimos por aquí abajo. De mi parte les puedo decir que estoy impresionado de la cantidad de horas que trabajan aquí, del salario que reciben y de la actitud que tienen los trabajadores en estos trabajos tan duros y tan mal pagados. Este es el primer video de una serie impresionante por Bangladesh, así que no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que está prácticamente atorado en la ciudad más densamente poblada del planeta. Increíble la cantidad de personas que se mueven por aquí.